La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea contigo y con tu casa. El Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida, el sustentador y formador nuestro, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias al Dios eterno, porque en su gracia y en su misericordia nos permite establecer tiempos de revelación, porque en su gracia y en su misericordia nos permite establecer la palabra de corrección, la palabra de instrucción, la palabra de vida, para que cada uno de los que Él mismo ha llamado podamos caminar conforme a lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. En la enseñanza de esta noche continuamos con la serie de estudios acerca de la palabra de la cruz. El Evangelio del Reino de los Cielos adopta varias formas, es presentada en varias formas en el Nuevo Testamento. Se presenta como la gracia, se presenta como el don de Dios, se presenta como la palabra de la cruz, que es precisamente el término que hemos utilizado para establecer esta serie de enseñanzas. Y hay otros términos: la locura de la cruz, el Evangelio de Cristo Jesús. Y todos estos términos tienen el propósito de establecer una aplicación particular para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Hemos estado estudiando ya por espacio de 2 semanas acerca de esta serie de enseñanzas y hemos entrado ya a estudiar acerca de los actos de la salvación. La semana pasada estudiamos el primer acto de la salvación, que tiene que ver con que Jesús fue manifestado en carne, en la misma condición que fueron formados Adán y Eva. No tenía otra constitución diferente, la misma constitución. Y esto nos enseña a nosotros que Jesús participó de lo mismo para, por medio de su cuerpo, condenar al pecado en el cuerpo, de forma tal que cada uno de nosotros pudiéramos hoy, los que confesamos su nombre, tener la oportunidad de vivir una novedad de vida. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar acerca del segundo acto, el segundo acto de la salvación, y el segundo acto de la salvación tiene que ver con la condición del hombre. La paga del pecado es muerte, y por lo tanto el hombre, la mujer, pesa sobre cada uno de ellos una condena de muerte, la cual tiene que ser aplicada. Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 2, usted encuentra que el Señor, cuando formó a Adán y eventualmente a Eva, a ambos les declara: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, no comerás de su fruto. Y le establece la siguiente condición: porque el día que de él comiereis, de seguro moriréis. Y esa declaración, cuando el hombre desobedeció la instrucción de Dios, se constituyó en una condena de muerte sobre del hombre y sobre de la mujer. Una condena de muerte que pesa sobre de él, no es levantada. La condena de muerte está vigente, no es levantada. Así de que este segundo acto de Dios tiene que ver con cómo el Señor libra al hombre que viene a Jesús, libra a la mujer que viene a Jesús de la condena de muerte. Y esto es bien importante.
No se trata de que canceló la muerte, no se trata de que canceló la condena de muerte. Sencillamente estableció que Jesús en la cruz ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Y esto es el segundo acto de la salvación. Déjeme explicar un poquito más acerca de los actos de la salvación, porque puedo creer que muchos es primera vez que están escuchando acerca de este tema. Casi siempre se habla de que Jesús en la cruz es provisión de vida. Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado, el hombre es perdonado, el hombre es reconciliado y tenemos la vida eterna. Por lo general, esto es lo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado con respecto al Evangelio del Reino de los Cielos. Sin embargo, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que muchos de nosotros no conocemos a plenitud, es con respecto a los actos de misericordia de Dios. Dios en su gran amor, Dios en su misericordia, da provisión de vida para que el hombre y para que la mujer puedan ser librados de la condena de muerte que pesa sobre de ellos. Si usted tiene la oportunidad de ir al libro de Esther, va a darse cuenta de qué fue exactamente lo que sucedió con el hombre y con la mujer a través de la historia. Amán planea un complot en contra de Mardoqueo y en contra de todos los judíos. El complot que se inició en el primer mes, en el mes de Adar, tenía el propósito de que se cumpliera en el último mes del año, todo un año que estuvo vigente este complot de muerte, y ellos no lo sabían. Cuando lo descubren, va Esther con el rey y le declara cuál es su nacionalidad. Y el rey le dice a la reina Esther: el decreto no puede ser cancelado, porque las leyes de Persia impiden que un decreto que ha sido sellado ya con el anillo del rey pueda ser cancelado. Así de que da una provisión para que los judíos puedan encontrar liberación, puedan encontrar vida y se libren de la ejecución de ese decreto. Es exactamente lo que acontece con el hombre, es exactamente lo que acontece con la mujer a través de la historia. No pudo ser cancelado la condena de muerte, pero Dios da provisión de vida por medio de Cristo Jesús, y Jesús ocupa el lugar del hombre. Jesús ocupa el lugar de la mujer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, este segundo acto tiene que ver con cómo el hombre es librado de esta condena de muerte. Este segundo acto de Dios también es conocido como la doctrina de la sustitución. Y voy a comenzar para que podamos pesar bien en qué consiste este segundo acto de la misericordia de Dios. Voy a establecer cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son las consecuencias de la desobediencia, cuáles son las consecuencias a las que Adán y Eva se expuso y a las que hemos estado sometidos todos. Decíamos en la enseñanza de la semana pasada, el hombre es pecador no porque peca. El hombre es pecador porque nace en una condición pecaminosa, la que fue traída espiritual y genéticamente por la desobediencia de Adán y de Eva. Vea. Y vamos a comenzar aquí entonces. Vamos a Romanos capítulo 6. Quiero leer en el versículo 16 y voy a mencionar cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis
que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, note, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. La primera consecuencia de la desobediencia fue que el hombre, la mujer, se constituyeron en siervos del pecado. Y lo voy a repetir porque es importante que tengamos esta definición. Consecuencia de la desobediencia. El hombre y la mujer se constituyeron en siervos del pecado. No sabéis, le dice el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo, no sabéis que a quien os prestáis vosotros para obedecerle, sois hechos siervos de aquel a quien obedecéis. Eso sucedió el día cuando la mujer, en primera instancia, y luego Adán, eso sucedió cuando Eva y Adán obedecieron a la voz de la serpiente, representativa de Satanás. Primera consecuencia entonces de la desobediencia, el hombre se constituye en siervo del pecado. No es el hombre libre, no es la mujer libre. El hombre, la mujer son siervos del pecado. Mire lo que dice en el capítulo 5, allí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 19, vea lo que dice este texto. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre. Todos estábamos representados espiritualmente y genéticamente, estábamos representados en Adán. Todos estábamos representados espiritual y genéticamente en Eva. Por lo tanto, entonces, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre, la condición de la mujer actualmente están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así de que es importante que nosotros entendamos cuál es la condición del hombre, cuál es la condición de la mujer. La condición del hombre, la condición de la mujer pesa sobre del hombre, pesa sobre de la mujer una condena de muerte. Esa condena de muerte no puede ser cancelada. Esa condena de muerte no puede ser quitada. Muchas veces nosotros no hemos entendido verdaderamente el valor de esta palabra. La condena de muerte no ha sido cancelada, no ha sido retirada. La condena de muerte está presente. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Cristo Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Que Cristo Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero hay una responsabilidad del hombre, hay una responsabilidad de la mujer. No es un acto automático, ni es un acto irreversible. Vea lo que dice en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice en el capítulo 33, voy a leer los versículos 12 y versículo 13. Versículo 12, y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, y si tiene su Biblia abierta, subraye esta frase. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Termino leyendo el versículo 13. Diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Esto es bien importante porque
Porque el mensaje del Evangelio es el mensaje del perdón de pecados. Pero hay una responsabilidad del hombre, pero hay una responsabilidad de la mujer. ¿Cuál es la responsabilidad? Que el hombre tiene que mantenerse firme, que el hombre tiene que mantenerse fiel a la provisión de vida que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Que tiene que mantenerse firme, tiene que mantenerse fiel a la provisión de vida que ha recibido de Cristo Jesús. No es un acto que no pueda ser revertido. El hombre, lamentablemente, si incurre en desobediencia, nuevamente revierte la provisión de vida. Dice el versículo 12, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y esto es algo que muchos hombres y mujeres de fe no han entendido o no han querido entender, al menos. No han querido entender que si el hombre no fuere firme, no fuere fiel, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y me traslado hasta el versículo 13, porque es importante que esto nosotros lo entendamos. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque tenemos que tener claro conocimiento que la condena de muerte no ha sido cancelada. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él dio una provisión de vida, pero es el hombre que tiene que activarla todos los días mientras dure su existencia sobre la faz de la tierra. Versículo 13. Diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Hay una responsabilidad. La desobediencia constituyó al hombre en siervo del pecado, y esa es la condición. Esa es la situación de todo hombre, esa es la situación de toda mujer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser libres de esa condena de muerte? Tenemos que mantenernos firmes y fieles a la provisión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto es la parte que no se predica, la parte que no se enseña, pero es la parte más importante de la vida de fe, es la parte más importante de la vida espiritual en Cristo Jesús. Si el justo se rebelare, su justicia no vendrá en memoria, ni le librará, sino que por su iniquidad, sino que por su pecado morirá. El hombre ha sido constituido por la desobediencia en siervo del pecado, y cada vez que la mujer desobedece el mandato de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cada vez que el hombre incurre en desobediencia, retrocede, incurre en infidelidad y por lo tanto activa esta condena de muerte que pesa sobre de la generación de Adán. Esta es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Ante qué estamos luchando? ¿Contra qué nosotros estamos luchando? Estamos luchando contra la insinuación de Satanás de volvernos a caer en desobediencia. Esta es la tarea de todo hombre de fe. Esta es la tarea de toda mujer de fe. Quiero ir a la segunda consecuencia. Estoy viendo acerca de las consecuencias del pecado. Porque para poder entender cómo Cristo Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, yo tengo que ver de dónde el Señor me ha sacado. Yo tengo que entender de dónde el Señor me ha libertado para poder así saber valorar este segundo acto de la salvación que tiene que ver con la sustitución del justo por un injusto. Segundo acto, vamos a Romanos en el capítulo 7. Quiero leer desde
el versículo 14 hasta el versículo 24. Leo versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Note, nuevamente, el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo está enfatizando esto mismo que acabamos de establecer. La desobediencia constituyó al hombre, constituyó a la mujer en siervo del pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termino, versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Segunda consecuencia de la desobediencia, segunda consecuencia del pecado. El pecado impuso un código de conducta para que el hombre lo viva. El hombre no es dueño de sí mismo, y escuche bien lo que estoy diciendo. El hombre no es dueño de sí mismo. La mujer no es dueña de sí misma. El hombre, la mujer, están viviendo con un estilo de vida que les fue impuesto por el pecado. Hay un código de conducta, hay un estilo de vida, hay una forma que les fue impuesta por el pecado. El apóstol Pablo lo define muy bien en este capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 24. El pecado que mora en mí, encuentro que hay una ley, que el mal está en mí. Veo en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la segunda consecuencia, la gran segunda consecuencia mayor que encontramos acerca de la desobediencia y acerca del pecado. Que el hombre está viviendo con un código de conducta impuesto. No es el que él decidió vivir. No es el que ella decidió vivir. Es un código de conducta impuesto. Hago lo que no quiero. Resulto haciendo lo que aborrezco, lo que no me trae beneficio, lo que no me trae propósito. Eso resulto haciendo. ¿Cuántas veces hombres y mujeres han dicho en más de alguna ocasión, pero ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma condición sabiendo que eso va en contra de la voluntad de Dios? ¿Lo has visto en otras personas o lo has dicho tú en tu propia situación? ¿Por qué vuelvo yo a caer en la misma situación? Y aquí tienes tú la respuesta. Porque el pecado impuso un código de conducta, impuso un estilo de vida que tendríamos que vivir, aunque nosotros no lo quisiéramos. Por eso el apóstol termina en el versículo 24 y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me separará? ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? El apóstol está hablando como hombre, está hablando en la condición de un hombre, está hablando en la condición de una mujer sin Cristo. Porque esta es precisamente la segunda consecuencia que le fue impuesta al hombre, a vivir no por lo que él diseña, no por lo que ella diseña, sino
por lo que le fue impuesto, y muchas veces esa imposición es difícil de romper. Quiero establecer aquí la importancia de que nosotros entendamos qué significa este segundo acto de la salvación. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es provisión de vida? Porque Él nos libra. Quiero leer ahora el versículo 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero no olvidemos, porque cualquiera podría decir, bueno, pero entonces no nos libraremos nunca del pecado, seguiremos siendo pecadores. No, hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenga presente que el apóstol Pablo también escribe en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, él escribe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el apóstol Juan en su primera epístola establece, el que es nacido de nuevo no puede más pecar, porque su simiente, la simiente de Dios, está en él. Pablo está estableciendo como hombre, como ser humano, cuál es la condición de la persona, que le ha sido impuesta una condición de la cual él o ella misma no se puede librar. Porque como decía hace unos minutos atrás, todos resultamos diciendo en más de alguna ocasión cómo fue posible que caí en la misma situación. ¿Cómo fue posible que hice exactamente lo que yo mismo ya sé, lo que yo misma ya sé que no se debe de hacer? Porque hay una programación de pecado todavía que es necesario que sea llevada a la cruz del Calvario. Quiero ir ahora a la tercera condición del pecado, o a la tercera consecuencia del pecado. Hemos visto ya dos consecuencias del pecado. ¿Cuál es la primera? El hombre, la mujer fueron constituidos en sirvientes, esclavos del pecado. Segunda condición, el hombre vive por un código de conducta que le fue impuesto. ¿Quién se lo impuso? Satanás. ¿Quién le impuso el estilo de vida? Satanás. Es un código de conducta, un estilo de vida que le fue impuesto. No puede librarse de él. El apóstol Pablo lo cita muy bien. Vamos al libro de Génesis. Al libro de Génesis para ver esta tercera consecuencia del pecado. Libro de Génesis en el capítulo 3. Quiero leer versículo 17 hasta el versículo 19. Leo versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, tome nota, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Versículo 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Tercera consecuencia de la desobediencia, tercera consecuencia del pecado. El hombre ha sido condenado a vivir por sus fuerzas y a morir cuando las fuerzas le falten. Esto es bien duro. Escucharlo es bien duro. Pero hay una muerte paulatina que le fue impuesto. No por Dios. Dios en este caso lo único que está haciendo es develándole cuál fue la consecuencia de la desobediencia. No es Dios quien le está imponiendo que él va a morir paulatinamente. No es Dios. Dios sencillamente le está develando, le está
descubriendo, mira, esto es la consecuencia de haber desobedecido mi instrucción. Hay una muerte paulatina. Vivirás por tus fuerzas. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan. La tierra no te devolverá a ti tus fuerzas. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. El hombre, la mujer, fueron condenados a una muerte paulatina, a vivir por sus fuerzas, a vivir por sus propias fuerzas, a vivir por sus propios recursos, a vivir por su propia capacidad y a morir cuando todas estas cosas le falten. Por eso usted ahora entiende por qué tanta lucha en la vida. ¿Por qué tanta lucha en la vida? ¿Por qué tanto esfuerzo en la vida? Y cuando a veces creemos que lo hemos alcanzado, resulta una circunstancia que nos echa a perder completamente todo lo que hemos logrado. Esta es la ley de la vida, la ley del hombre, la ley de la mujer sobre la faz de la tierra. Por tu fuerza vivirás, por tus recursos vivirás. Y cuando tus fuerzas te falten, morirás. Cuando tus recursos te falten, perecerás. Esta es la ley de la vida. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es la condición del hombre, cuál es la condición de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario entender esto? Porque Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Esta es la ley de la sustitución o la doctrina de la sustitución. Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Vamos por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Quiero leer versículos 16 hasta el versículo 26. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente le dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Le dicen todos: sea crucificado. Y el presidente le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavaba las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, tomadlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo soltado a Barrabás, les entregó a Jesús para que fuese crucificado. En Barrabás estábamos representados cada uno de nosotros. Barrabás éramos cada uno de nosotros. De la misma forma, como leímos en Romanos capítulo 5, versículo 19, por un hombre entró el pecado y por él la muerte, de forma tal que todos pecaron. De la misma forma, en Barrabás estábamos todos representados, todos sin excepción, los que existieron, los que existen y los que existirán, todos representados en Barrabás. Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario.
Él ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa es la forma, este es el acto de Dios para librarte de la condena de muerte que pesa sobre de ti. Oiga bien, esta fue la forma, el acto de Dios para librarte de la condena de muerte que pesa sobre de ti. Porque como lo hemos dicho y lo enfatizo nuevamente, la condena de muerte no fue cancelada, la condena de muerte no fue quitada. Y hay que tener bien claro en qué consiste el perdón de pecados. No es una condena que fue anulada por decreto, porque Dios lo dispuso. No. Hay una provisión de vida. Pero esta provisión de vida, cada uno de nosotros tenemos que acogernos a ella. Esta provisión de vida tiene condiciones para que pueda ser efectiva y validada para cada una de nuestras vidas. No es un acto automático, como muchos hombres lo han asumido, como muchas mujeres lo han asumido y se han olvidado de lo que significa la gracia del Dios eterno, del Todopoderoso. Él ocupó tu lugar, Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Vea lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que era parte de Barrabás, todo lo que era parte de la constitución genética, de la constitución espiritual de Barrabás, fue trasladado al cuerpo de Cristo. Voy a repetir esto porque esto es bien importante. Toda la constitución genética, toda la constitución espiritual, toda esa condición de lo que había hecho, de lo que había constituido a Barrabás, fue trasladado al cuerpo de Cristo Jesús. En esto consiste que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Se entiende que es una transferencia genética, una transferencia espiritual del hombre hacia el cuerpo de Cristo Jesús. Se lo voy a leer una vez más. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús hizo pecado? ¿Cómo es posible que Cristo Jesús? 1 de Pedro capítulo 2 verso 22 dice que el que no conoció pecado, ni se halló mentira, engaño en su boca, que no hizo pecado, ahora el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo está diciendo que al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es posible que Él hizo pecado? Todos nosotros sabemos perfectamente, y esto fue la enseñanza de la semana pasada, que Él caminó bajo la misma constitución adámica, bajo la misma condición del hombre y de la mujer actual, la misma naturaleza, pero sin pecado. ¿Cómo es posible entonces que ahora el apóstol nos esté diciendo que Él hizo pecado por nosotros? No es que Él hizo pecado. Él recibió la transferencia genética y espiritual de Barrabás en aquel momento. Hubo una transferencia genética. Todo lo que el pecado produce en el hombre, porque el pecado produce en el hombre una transformación, una deformación física.
todo ese cúmulo de transformación fue transferido al cuerpo de Jesús. Esa condición pecaminosa espiritual, porque el pecado es espiritual, aunque se manifiesta en el cuerpo, pero es espiritual. Esa condición de Barrabás fue transferido al cuerpo de Jesús. Por eso ahora entendemos que Él hizo pecado por nosotros, porque hubo una transferencia de todos los hombres, de todas las mujeres que habían nacido, que iban a nacer posteriormente, las de todo el mundo, fue transferido. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, el apóstol establece esta palabra y dice: el cual mismo llevó nuestros pecados, y aquí está mucho más claro, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Y todo lo que en mi existencia he fabricado, todo lo que he acumulado, toda mi constitución pecaminosa como descendiente de Adán y de Eva fue transferido a la cruz del Calvario. Y lo mismo sucede con la condición de cada hombre que ha vivido, que vivirá y que vive actualmente. Ha habido una transferencia. Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Este es el segundo acto de la salvación. La condena de muerte no ha sido cancelada, pero es la provisión de vida para que nosotros podamos ser libres de la condena de muerte que pesa sobre el hombre, sobre de la mujer, por haber nacido en una condición de pecado. Un texto más en el libro del profeta Isaías, un texto que conocemos muy bien, ampliamente, en el capítulo 53. Quiero leer versículo 4 hasta el versículo 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El segundo acto de la salvación significa precisamente esto mismo que hemos estado leyendo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Él fue hecho pecado por nosotros, pero no porque pecó, no porque actuó en pecado, sino porque recibió en transferencia las acciones y la naturaleza. Oiga bien lo que estoy diciendo: las acciones y la naturaleza de todo hombre, las acciones y la naturaleza de toda mujer, para que entonces nosotros fuéramos libres de la condena de muerte que pesaba sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué importancia tiene esto que estamos estudiando? ¿Cuál es la importancia y cuál es la trascendencia? Si hemos visto en la palabra y lo hemos entendido que hubo una transferencia, yo quiero hacerte una pregunta ahora y te motivo para que contestes esta pregunta. ¿Cómo vinimos
cada uno de nosotros a Cristo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo vinimos cada uno de nosotros a Cristo Jesús? ¿Cómo llegaste a Cristo Jesús? ¿Cuál era tu condición cuando viniste a Cristo Jesús? ¿Endeudado? ¿Abatido? ¿Frustrado? ¿Decepcionado? ¿En quiebra? ¿Cuál era la condición? Esa condición que tú tenías, en la que te encontrabas, fue transferida al cuerpo de Cristo. Fue transferida, todo fue transferido. ¿Cómo te encontrabas? ¿Enfermo? ¿Adolorido? ¿En quiebra? ¿Económicamente? ¿Decepcionado? ¿Desmoralizado? Esa condición que tú tenías fue transferida al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora te hago una segunda pregunta. ¿Por qué sigues cargando entonces todavía todas esas cargas? Si Él ya las llevó en la cruz del Calvario. Y esta es la razón del por qué tenemos que estudiar este segundo acto. Porque muchos de nosotros no hemos entendido lo que significa que Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros solamente hemos visto el perdón de pecados y hemos visto la novedad de vida, pero seguimos viviendo en la misma condición, pero seguimos viviendo en la misma frustración, pero seguimos viviendo en la misma decepción. Por eso hay hombres y mujeres que llegan a las iglesias y la petición es: oren por mí, porque estoy enfermo. Oren por mí, porque me faltan las fuerzas. Oren por mí, porque ya no puedo más. Y muchos se atreven a decir: voy a la iglesia para recibir fuerzas para el resto de la semana. No hemos entendido lo que significa que Jesús ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. No es solamente la provisión de vida, es que Él cargó con la condición de pecado, con la condición de frustración, con la condición de decepción, con la condición de quiebra, con la situación de derrota, con la situación de enfermedad. Él la llevó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que hoy cada uno de nosotros no solamente podamos decir: soy libre de pecado porque ya fui perdonado, sino que podamos decir: todo lo que me agobiaba fue clavado en la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar. Y cuando decimos que Él ocupó mi lugar, Él ocupó mi lugar juntamente como yo me encontraba cuando vine a Jesús. Un último texto. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, quiero leer en el versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El pueblo de Israel, y voy a hacer referencia a Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel fue libre de Egipto. El pueblo de Israel fue libre de la esclavitud. Pero muchos de ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Muchos de ellos. Usted conoce
el relato bíblico, pasaron 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación que había salido de Egipto, si usted revisa el texto, se va a dar cuenta que aquel día salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 600,000 hombres. Pasaron 40 años en el desierto hasta que todos aquellos 600,000 hombres murieron en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque fueron libres de la esclavitud, pero no sacaron a Egipto de su corazón. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios han venido a la cruz. Han venido a la cruz para acogerse a la provisión de vida. Pero muchos han retenido todavía su condición, todavía han retenido su humanidad, han retenido su naturaleza, han retenido sus hechos. No vayamos a caer muertos en el desierto cuando ya Él llevó en la cruz del Calvario todas esas condiciones. ¿Estás entendiendo cuál es el mensaje de la palabra de la cruz? El mensaje de la palabra de la cruz nos dice que ya no eres siervo del pecado, que es la primera condición de la desobediencia. Ya no eres siervo del pecado. La palabra de la cruz nos dice que ya no tienes por qué vivir con el código de conducta que Satanás impuso sobre de ti. Ya no tienes que vivir los estilos de vida. El apóstol termina en el capítulo 7 a los Romanos, termina diciendo: ¿Quién, miserable hombre de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta la tenemos hoy. Cristo Jesús nos libró del cuerpo de muerte. Ya no tengo que vivir bajo la programación que el mundo impone. Ya no tengo yo que vivir por la presión de grupo que la sociedad me impone. Fuimos libres de ese código de conducta. Fuimos desprogramados del mundo. Segunda condición. La palabra de la cruz me enseña que ya no estoy sujeto a una muerte paulatina. La consecuencia del pecado fue: viviría yo por mis fuerzas, viviría yo por mis recursos, y cuando mis fuerzas me faltaran, moriría. La palabra de la cruz me dice: ya no vives por tus fuerzas. Yo sé de las cosas que tú tienes necesidad. Y antes de que tu palabra venga a tus labios, ya el Señor la respondió y lo dio conforme a su gracia y conforme a su misericordia. ¿Por qué hay hombres y por qué hay mujeres que confiesan el nombre de Jesús, que están viviendo todavía bajo una condición de pecado? Cuando ya el Señor nos libró, Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Por qué hay hombres y mujeres que persisten todavía en vivir en desgracia? ¿Por qué hay hombres y mujeres que persisten todavía en vivir en el fracaso? Cuando escrito está en la palabra, el Dios eterno, el todopoderoso, Deuteronomio capítulo 28, Él bendecirá todo lo que tu mano tocare. Porque hay hombres y mujeres que persisten en vivir como si todavía estuvieran en el mundo. Y es porque no han conocido la palabra de la cruz. Es porque no han experimentado la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden, pero potencia de Dios para los que se salvan. Potencia de Dios, ¿en qué consiste? Potencia de Dios, y quiero leer una vez más Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
segundo acto de la salvación, Él ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Por qué tienes que seguir viviendo en derrota, en desgracia, en frustración, en decepción, pidiendo oración todo el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Como recibir aire, como recibir un hálito de aire, como si te estuvieses asfixiando. Así viven muchos hombres, así viven muchas mujeres. Dios ha dado provisión. Y hoy esta provisión está para ti, coheredero, coheredera, juntamente con Cristo, para que puedas hoy llenar tu vida del aliento de Dios y puedas decir: en Cristo haremos proezas. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo soy más que vencedor, pero hoy con conciencia, hoy con convicción, hoy con una realidad completamente diferente. La palabra de la cruz no nos habla solamente de una vida nueva en el sentido de que ya no estamos en los deleites del mundo. La palabra de la cruz nos habla de una vida nueva, que ya no estamos sujetos a nada que tenga que ver con el mundo, ni con las tinieblas, ni con Satanás, ni siquiera con la muerte, porque hemos sido hechos libres de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, dijo el Señor. Por eso el día de hoy, la provisión de vida está para cada uno de nosotros, pero una provisión de vida real, verdadera, legítima, a vivir entendiendo que todo lo que había en mí, todo, sin excepción, todo fue transferido al cuerpo de Cristo. No sigas sufriendo la enfermedad que sufriste hace tantos años cuando viniste a Cristo Jesús. No sigas viviendo en la misma derrota, no sigas viviendo en la misma calamidad de pensamiento, no sigas viviendo reconociendo o admitiendo que así me tocó a mí vivir. No, hay provisión. Él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza cada uno de nosotros fuésemos enriquecidos. Y esta provisión está para ti el día de hoy. Acógete a la provisión de vida y transfiere finalmente todo, transfiérelo al cuerpo de Cristo para que verdaderamente podamos ser hijos de Dios. Gracias, Padre, te damos esta noche porque nos has hecho entender a plenitud lo que significa. Tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Pesaba sobre de mí condena de muerte, pero me libraste de la condena de muerte y hoy tengo novedad. Y no solamente la novedad, sino que me has constituido en heredero, coheredero juntamente con Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Te bendigo, la paz, la gracia del Señor, del Dios eterno, del Todopoderoso, sea sobre de ti y sobre tu casa. Y que a partir de este día el Señor haga maravillas en ti. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.